¿Qué tal, compañeros? Es absolutamente ridículo lo que se perpetró ayer en la asamblea. Ridículo porque es de risa loca el cinismo con que Fausto Guerrero dice en primero que soy un mentiroso y que nosotros con mentiras nos aprovechamos de su trabajo, etcétera. Como si ellos no se hubieran aprovechado el trabajo del licenciado Juan Iván para cobrar ellos el 18% que le correspondía al abogado que hizo todo el trabajo. Y con un cinismo descarado termina diciendo que efectivamente tenemos la razón, que tengo la razón jurídica. Quién sabe qué significará la analogía. Tienen la razón jurídica, pero no tienen la razón pura, ni la razón práctica, ni la razón financiera, ni la razón moral, etcétera. Yo quiero saber cuál es la razón válida, ¿no? Porque es un estado de leyes en donde se crea todo este constructo legal, es decir, las leyes que emanan de la Constitución, la ley laboral, la ley civil, la ley penal, la ley, etcétera, precisamente para dirimir estas controversias. Y en eso estamos, nosotros estamos por la vía legal. Esto no se dirime en Facebook, no se dirime en una asamblea, por supuesto. Son derechos individuales, como les hemos dicho. Fausto, no se puede desistir de un embargo de ese tipo. ¿Por qué? Muy sencillo. Tenemos un laudo. El laudo cubre a 456 personas, sobrecargos, trabajadores de Mexicana de Aviación, que no jubilados. O sea, la realidad es que el laudo nos reconoce, Mexicana nos reconoce como trabajadores de Mexicana de Aviación, porque parte de un plan privado de pensiones. Estamos pensionados, sí, pero seguimos siendo trabajadores de Mexicana de Aviación. Los jubilados solo son los que cumplen 60 años y se jubilan ante el Seguro Social. Esos son los jubilados. Nosotros somos pensionados. Bueno, nosotros somos, en realidad nos reconoce la ley como trabajadores de Mexicana de Aviación. Incluso Mexicana de Aviación nos reconoce como trabajadores de Mexicana de Aviación. Entonces el laudo es solo uno. Cubre a 456, 53 compañeros, los que sean, en esa demanda. Todos los embargos producidos en esa demanda cubren a todos los sobrecargos de esa demanda. Y para desistirse de ese embargo, como es un derecho personal, un derecho que está indudablemente colgado o tatuado, por decirlo de una manera, para que nos entendamos, a cada individuo que pertenecemos a esa demanda. Para desistirse necesitamos el consentimiento de cada individuo que pertenece a esa demanda, o que el juez, pero ya no es un desistimiento, que el juez ejerza la compra, controle los recursos no van a llegar nunca al juez de manera física, llegarán a las cuentas de Mexicana, que seguirán embargadas, y ordenará a Mexicana de Aviación distribuir el dinero conforme a lo que él dictamine, el juez dictamine. Un juez de verdad, o sea, un juez que pertenece al Poder Judicial de la Nación, como un juez del Tribunal Colegiado de Distrito o la Suprema Corte de Justicia. No un juez, no el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tal vez lo dicte a través del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o de la Junta 3 bis, pero va a ser una orden directa, podría ser una orden directa del juez colegiado de distrito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió cuando obtuvimos este laudo, y le va a decir al presidente: aplique esta regla, la que yo ya le indiqué desde un principio, y págueles a los sobrecargos jubilados. Si hay, como nos dijo Juan Iván,
Si hay laudos previos, páguense previos. Nosotros somos el grupo más nutrido de trabajadores que ha obtenido un laudo. Los otros son individuales que podrán llegar, como dice Juan, a 30 millones de pesos. Páguense esos 30 millones, de acuerdo, completamente. Primero en tiempo, primero en derecho. Y páguenos a nosotros. ¿Por qué todo este alboroto? Porque ellos no están primero, ¿verdad? Porque los pilotos no están primero. Porque desafortunadamente los activos no están primero. Desafortunadamente los de confianza no están primero. O afortunadamente, ¿verdad? Pero aquí es una cuestión de derecho, compañeros. De leyes. Por eso México es un país de leyes. Para eso son las leyes, para dirimir estos conflictos. Lo que sucedió ayer es grave. Sinceramente es grave. No creemos que se logre ejecutar como nos dijo Juan, pero no podemos poner nuestras barbas a remojar. Tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Nuestras barbas mexicanas, ¿eh? No de gachupines, a remojar. ¿Por qué? Porque ya lo han intentado 2 veces, como se los dijimos. 2 veces. Por la incapacidad o la corrupción del presidente de la 3 bis, que primero nos prescribió ilegalmente, de oficio, y luego le otorgó el acuerdo a Fausto Guerrero, que llevó de la mano a Carreón para que se llevara sus copias certificadas del desistimiento del embargo. Para la mente perversa del presidente de la 3 bis, ese embargo solamente es de Fausto y nada más cubre a 211 los que son de Fausto. Los que están con Fausto, el que le revocaron al abogado. Esto se los explico para que entendamos cómo es el riesgo. Y porque para él nosotros estamos prescritos y se está combatiendo esa figura, esa solución que emanó del presidente de la 3 bis. Entonces, después se echó para atrás cuando el juez el juez segundo de distrito le dijo, oye, espérate, hay una suspensión. ¿Eh? Y se echó para atrás como la chimoltrufia. Entonces, ahora, como no pudieron por ese lado, están intentando por el lado del sindicato. A mí me extraña mucho que nos sigamos comportando en el sindicato como si fuera un juego. Esto es real, esto es en serio, está en compromiso el patrimonio de mucha gente. No puede tomarse a la ligera todo esto que se está pasando. No puede decirse, bueno, que demanden y entonces en 6 años que yo ya no sea secretario general y que ya no estemos todos nosotros, pues tendrán una resolución del órgano del trabajo y entonces pues ya no podrán retrotraer porque ya estará repartido todo. Si eso sucede así, que parece que eso va a suceder, que quieren que suceda, hay implicaciones, como se los he dicho. Es prácticamente imposible que lo hagan. Pero que lo van a intentar, pues también probable. Yo no me puedo ir tranquilo con la idea de que, no, es que yo les prometo, les juro que no voy a hacer nada. Aquí doy mi palabra ante la mismísima Virgen de Guadalupe y todos ustedes, de que no voy a hacer mal uso. Está bien, puede ser lo que sea. Tal vez Adán no tenga la maldad para hacerlo, etcétera. Pero de que le están presionando, lo están presionando para eso. Y yo no puedo, por ningún motivo, permitirle darle el poder de dominio de mi carro, de mi casa, a una persona que me diga, dame ese poder, claro, te lo doy, vamos a suponer, dámelo, pero te prometo que no voy a venderlos, te lo prometo que no los voy a vender. Oye, entonces, ¿para qué quieres el poder? ¿Para qué demonios quieres ese poder? Es que me lo está pidiendo el albañil que quiere hacer mi casa porque está construyendo,
porque si no, no puede construir, si yo no tengo ese poder, porque no sé qué razones esotéricas. Entonces, yo no puedo otorgar un poder así, y con menos, porque no quiero que vendan mi carro, ¿verdad? No quiero que vendan mi casa, con solo la garantía de una promesa de que no van a hacer mal uso. O sea, no es un juego, compañeros, no es un juego, esto es en serio, no estamos jugando al sindicatito. Las decisiones que se tomen tienen responsabilidades, siempre las han tenido. Tal vez no veamos, eh, o sea, el combatir una sentencia de ese tipo o una decisión de ese tipo de una asamblea cuesta dinero. Hay que tener ahí los abogados, hay que dedicarle el tiempo, ejercicio profesional de abogados, etcétera. Es decir, no con cualquier decisión se hace eso. Ada se pasó 10 años, 10 años, combatiendo una asamblea pésimamente convocada en donde se tomó una decisión por mayoría simple, ¿eh? De aceptarle una cuasi reforma estatutaria y permitirle al idiota de Ricardo del Valle volverse a reelegir. 10 años y no tuvo una solución. No tuvo una solución. Eso no quiere decir que nosotros nos tardaremos 10 años, porque depende también de las capacidades de los, de los abogados, ¿verdad? Nosotros ya estamos haciéndolo, por supuesto. A ver, vamos a ver. Esto no se había hecho porque precisamente por el costo que eso requiere. Pero ahora estamos hablando del patrimonio de 456 compañeros jubilados, pero también del patrimonio de miles de activos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No es posible que de esta forma se quiera otorgar un poder así. Pues parece absurdo completamente. Entonces, se los dejo. Y esto seguirá.